Vamos a continuar. ¿Cómo hacemos un marco estándar de implementación de BIM? Hay muchas personas que dicen que implementan BIM y lo único que hacen son entrenamientos o de Revit o de ArchiCAD y no toman en cuenta estos estándares de los que hemos estado hablando, no toman en cuenta flujos de trabajo. Hay muchas cosas que no toman en cuenta y todo queda en un entrenamiento de software. Eso obviamente no es enseñar, no es capacitar a una empresa en BIM. Y aquí es donde nosotros empezamos con el estándar que hemos utilizado los últimos años para poder implementar BIM con un cliente. Primero, hay que educar mucho al cliente. Algunos más, algunos menos, pero hay que aclarar muchas cosas. Vamos a decir no educar, vamos a aclarar muchas cosas, vamos a aclarar muchas dudas. Y la primera duda que aclaramos con los clientes es precisamente la diferenciación de implementar BIM contra la generación de un proyecto BIM, que muchas veces se confunde. Adoptar BIM en una empresa siempre lo debemos visualizar como un proyecto interno. Ya cuando nosotros llegamos a aplicar BIM en el desarrollo de proyectos, lo que estamos obteniendo es un resultado. Cuando le entregamos un proyecto realizado en BIM, ya con todo el proceso hecho en la empresa, lo que estamos entregando al final al cliente es un producto. Pero lo que estamos haciendo al final es aplicar BIM. Pero de ser no BIM a aplicar BIM, hay un proceso que es lo que se llama la implementación. La implementación BIM básicamente es un conjunto de actividades que se debe de desarrollar para que mejoremos nuestro estado actual de una forma continua, de una forma controlada y que nuestros procesos de trabajo, nuestros flujos de trabajo, al final generen resultados BIM previsibles y de una calidad mínima determinada. Este proceso pasa por varias fases y nosotros hemos identificado 6 fases de trabajo. Lo primero es la evaluación de las necesidades de la empresa, entender qué oportunidades tenemos y cuáles son mis capacidades BIM existentes, qué tan BIM soy y después qué tan BIM quiero llegar a ser. Y para poder llegar a ese BIM viene la segunda fase, que es pues evaluar al personal de la empresa, identificar cuáles son sus capacidades y qué le falta al personal de la empresa para que nosotros podamos llegar a ese punto final de BIM. Ya cuando tenemos claro lo que soy y tengo como empresa y lo que mi personal tiene como capacidades de BIM, ya podemos desarrollar el plan para llegar a donde queremos aterrizar con BIM, que es el desarrollo del plan de implementación de BIM en la empresa. En el caso ideal, podríamos seleccionar el software. En muchos casos llegamos cuando las empresas ya tienen software. No importa, podemos enriquecer lo que sucede y ajustar el proceso al software que se tiene. Ya con esto se genera un plan de capacitación y entrenamiento para el personal y desarrollamos unas guías de trabajo BIM. Y estas fases después las componemos en una serie de pasos. Y nosotros hemos encontrado 14 pasos. Pueden cambiar tanto en orden como en cantidad, dependiendo del caso de la empresa, pero básicamente son los que normalmente nosotros hemos utilizado cuando trabajamos en implementaciones de BIM con la empresa. Por eso decimos que nos genera un marco estandarizado. Primero, entender el impacto de BIM en la empresa, tanto en la cultura como en la operación, es muy importante. Después vamos a evaluar la madurez de BIM que tiene la empresa, es decir, cuáles son sus habilidades y hasta qué nivel llegan esas habilidades, esa forma de generar BIM. Le ayudamos a la empresa a generarlos o a entender los diversos niveles de BIM que se tienen para que podamos identificar cómo vamos a llegar a ellos. Esto nos abre la puerta para conocer las necesidades tecnológicas que se tienen en la empresa para lograr ese nivel de BIM. Con esto evaluamos cuál es la inversión que requiere la empresa. Lo siguiente es comunicar la implementación al equipo de trabajo. Avanzamos y seleccionamos los estándares que se van a utilizar. Si no hay un estándar en la oficina o si hay un estándar en la oficina, evaluamos y le decimos a la empresa sobre qué estándar le conviene más irse de acuerdo a la práctica que lleva. Desarrollamos ya el plan de adopción BIM de la empresa más a detalle, detallamos el plan de entrenamiento BIM del personal y esto lo hacemos sobre un proyecto piloto. Ya con esto
o podemos ayudarle a los clientes a entender las necesidades de BIM de sus clientes, porque no es nada más el entrenamiento, sino nosotros los acompañamos en los primeros meses a entender cómo lo que pide el cliente se aterriza en BIM de acuerdo a lo que ejecuta la empresa. Y con eso les ayudamos a desarrollar un plan de ejecución BIM. Les ayudamos a adoptar y a desarrollar un protocolo y mantenemos unas actividades al final de seguimiento y apoyo. Es decir, no terminamos cuando termina la capacitación. Terminamos mucho más adelante porque hay que dar soporte continuo a la gente, hay que ayudarles a aclarar dudas y a resolver problemas que van surgiendo conforme se va avanzando en los proyectos. Hablando más a detalle de estos pasos, ¿a qué nos referimos con entender el impacto BIM en la empresa? Le mostramos a la empresa y les ayudamos a investigar sobre de BIM y las herramientas que son necesarias desde el punto de vista de hardware, no necesariamente equipo de cómputo, y vamos a hablar de eso más adelante, desde hardware, desde software, y como comentamos aquí, equipo de captura de datos, equipo de construcción, si la empresa se dedica solamente a la construcción, ¿qué resultados puede esperar de aplicar BIM a cierto nivel? ¿Y cuáles son los beneficios y problemas potenciales? Y lo que hemos notado es que la presencia de nosotros como consultores reduce mucho los problemas potenciales. No los elimina, pero sí los reduce. Se platica con el equipo de trabajo para irlos preparando y ir entendiendo cómo esto permea e impacta en los niveles, en todos los niveles de la empresa y sobre todo cómo afecta BIM el modo de trabajo actual de la empresa. Después ya empezamos a evaluar la madurez BIM de la empresa. ¿Qué es la madurez BIM? Las actividades que desarrolla para poder entregar BIM a sus clientes. ¿Cuáles son las actividades que necesita adoptar para poder llegar a un nivel de cumplimiento de BIM? Y aquí tenemos básicamente 5 niveles. Cuando nosotros evaluamos la madurez BIM de la empresa, lo que hacemos es ayudarles a visualizar que hay 5 niveles. Cuando los medimos, establecemos un punto de inicio. Les entrenamos para que podamos entender cuál es el nivel de madurez definido, que es el nivel de madurez B, en este caso, el nivel de madurez gestionado, que es el C, el nivel de madurez integrado, que es el D, y el nivel de madurez optimizado, que es el E. No son los niveles de madurez que se manejan en el modelo de Reino Unido. Esos son los niveles de entrega de proyecto. Entonces, cuando nosotros tenemos perfectamente claro en dónde está la empresa, ya tenemos claro de qué necesitamos hacer para llevarlo al siguiente. Y esto nos va a permitir medir el progreso en la calidad, en la repetitividad de la información y en la predictibilidad de los resultados que se tienen y de la calidad que se espera tener. Luego vienen las capacidades o la evaluación de las capacidades BIM. Y aquí vamos a hablar en 2 niveles, de la empresa y del equipo de trabajo. Básicamente las capacidades lo que hacen es, una vez que nosotros identificamos, ya nos dice hasta qué punto un equipo de trabajo, una empresa, tiene cierta capacidad para obtener resultados BIM medibles y consistentes en cada proyecto. Y aquí hablamos de 5 etapas. La etapa pre-BIM es básicamente antes del uso de software, del uso de software orientado a BIM, que es la integración de proyectos mediante planos. La que se llama etapa BIM 1, que es cuando una empresa trabaja únicamente con modelado, es decir, hace los proyectos con ArchiCAD, con Revit, con BlizzCAD, BIM, con Tecla, pero no integra otros sistemas de software o los integra parcialmente. Después la etapa BIM 2, en la que hay colaboración basada en modelos. Esta colaboración tiene que cumplir ciertas reglas y tiene que cumplir ciertas normas, ciertos estándares. Luego viene la etapa BIM 3, que es donde hay una integración que se está basando sobre todo en el uso de la red. Y el futuro de BIM, que es hacia donde podríamos llegar más adelante una vez que tengamos la integración de nuestro modo de trabajo en red. Entre cada una de las capacidades tenemos pasos intermedios. Estos pasos intermedios se basan en 3 aspectos fundamentales. ¿Qué procesos tenemos y qué procesos necesitamos mejorar o añadir? ¿Qué tecnología tenemos y qué tecnología nos hace falta para llegar a lograr esa mejora? ¿Y cuáles son las políticas de trabajo que debemos aplicar para no solamente lograr la mejora,
sino hacerla que sea permanente. Y eso lo vamos a repetir en cada una de estas etapas BIM para poder ir cambiando de la BIM 1 a la BIM 2 a la BIM 3. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de las famosas dimensiones de BIM. Oficialmente hay 7 ahora y extraoficialmente hay algunos que hablan ya de 9. Y lo que hacemos es aterrizar estas dimensiones al modo de trabajo del cliente, de tal forma que vayamos ampliando la madurez del proceso de trabajo del cliente cuando vamos cambiando de una a otra. Vamos a partir del 2D. El 2D es muy claro, básicamente son planos. Estos planos generalmente son un subproducto actualmente de los modelos BIM y pues tienen ciertas ventajas. La desventaja que tienen es que son muy subjetivos porque requieren interpretación y el uso es limitado. Esto generalmente es una parte intrínseca de BIM y lo que buscamos nosotros es sentar las bases del aspecto tridimensional, porque no todos tienen la base del aspecto tridimensional, cabe decirlo, sobre todo las empresas que se dedican a la construcción, específicamente a la construcción. Todos los que han modelado ya con algún programa orientado a BIM, pues están familiarizados con esto y sabemos que lo que generamos son elementos o proyectos que se integran de elementos inteligentes que tienen cierta relación entre ellos, tienen ciertas relaciones de trabajo y los usamos para obtener la documentación 3D. Hay clientes con los que tenemos que reforzar esto, hay clientes con los que no. ¿Qué sigue? Entender o ayudarle a entender a la empresa, a nuestro cliente en este caso, cómo aplica el 4D. ¿Qué es el 4D? Pues básicamente la aplicación del tiempo es el modelo tridimensional, el cual le aplicamos un programa de obra y con esto generamos una simulación de construcción en donde podemos evaluar la logística, podemos evaluar los flujos de trabajo de obra, descubrir problemas en la secuencia de construcción e incluso utilizarlo en temas de seguridad para la construcción. Siguiendo, vamos con el 5D, que básicamente es el modelo tridimensional más la obtención de cantidades y la aplicación de costos de un proyecto. ¿Qué hacemos? Utilizamos el modelo, sacamos cantidades. Estas cantidades generalmente se aplican a un software especializado para desarrollo de presupuestos, para desarrollo de control de obra, por ejemplo, y con esto establecemos el costo del proyecto, que es el famoso 5D. Entonces, 5D para nosotros en BIM es el tema relacionado con cantidades y costos. Luego vienen los temas de 6D, que tiene mucho que ver con el tema de sustentabilidad, que es básicamente el modelo tridimensional sometido a una serie de análisis para después medir los resultados y determinar cuáles son los cambios que se tienen que hacer en el proyecto para lograr ciertas metas. Eso es a lo que se refiere el 6D. Y al final, el 7D, que tiene mucho que ver con Facilities Management, es cómo se entrega el modelo al cliente o al ente encargado de desarrollar la operación y el mantenimiento, en donde tenemos el 3D actualizado, el 3D as-built, más todos los datos de los activos, equipos electromecánicos, equipos eléctricos, instalaciones, en fin, todo lo que sea necesario para poder administrar y dar mantenimiento al proyecto, ya una vez operando. Después les ayudamos a entender a los clientes la diferencia entre el nivel de madurez BIM de ellos como empresa y lo que nos solicita un cliente al momento de desarrollar un proyecto. Seguramente ustedes han visto ya alguna versión de esta imagen. Es básicamente el modelo de madurez BIM británico que va del nivel 0 al nivel 3 y lo que busca es establecer en qué forma o en qué modo de interoperabilidad estamos trabajando, es decir, cuáles son los formatos de datos que tenemos, que es la parte triangular que está en la parte superior. Después, cuáles son los estándares que estamos aplicando y al final, en la parte inferior, cuál es el estado de colaboración y procesos que nosotros manejamos. En el caso del nivel 0, pues básicamente es el estado pre-BIM, en donde trabajamos con planos, aunque muchos no lo crean y existen estándares, pero normalmente en la región no se utilizan estos estándares y no hay un proceso de colaboración clara.
Luego viene el nivel 1, en donde ya empezamos a hablar de integración o de desarrollo de modelos, pero en los que en ciertas fases, por limitaciones de algún especialista, todavía necesitamos utilizar planos 2D. Por ejemplo, si mi especialista de aire acondicionado, de climatización, hace el proyecto en 2D y yo desarrollo el modelo 3D, estoy en este nivel, porque mi fuente de datos sigue siendo un plano 2D. Otro de los aspectos que identifica o que nos ayuda a determinar este nivel es que no hay un estándar aplicado de manera definida y la estructura de datos no es constante ni previsible y necesita que lo operemos de forma manual para poder llegar a ciertos resultados. Es decir, en este caso, nuestra colaboración es parcial. La mayoría de las empresas de la región se encuentran en alguna parte de este nivel. Luego viene el nivel de madurez 2, que es el estándar que utiliza actualmente el gobierno del Reino Unido, en el que ya hablamos completamente de modelos BIM, en la que se tiene un servidor de datos que tiene una estructura perfectamente definida para ordenar y controlar el acceso a los proyectos, que se llama Entorno Común de Datos o CDE, en donde ya podemos utilizar los modelos para hacer algún intercambio de información y hay guías de trabajo y hay estándares definidos. Contamos con este estándar de almacenaje de información. Ya tenemos una colaboración completa. Cuando ven esto, muchos dicen, es que yo hago todos los modelos en cualquier programa, ya estoy en nivel 2. Si no hay estándares y si no hay un entorno de datos, no está en nivel 2. Y sobre todo, si parte de la fuente de información con la que se generan los modelos tridimensionales sigue estando en 2D, no hay nivel 2. Seguimos estando en nivel 1. Y después viene la visualización del valor futuro, que es el nivel 3, que es hacia lo que se espera llegar, que es un modelo que se trabaje en la nube, al que se tenga acceso de manera permanente, con estándares de intercomunicación, de trabajo, perfectamente definidos, y al que podemos acceder mediante el uso de la nube, utilizando un dispositivo móvil y no necesariamente una computadora. Y muy, muy importante, ya toda la operación será en nube. Los archivos ya no van a estar en un servidor local, sino siempre van a estar en nube. Esto nos conlleva o nos da como resultado tener una idea clara de qué necesitamos, tanto en equipo de cómputo, en redes, en software, en equipo de captura de datos, y si nuestra empresa es constructora, en qué equipo de construcción necesitamos invertir para llegar al nivel de BIM que nosotros queremos lograr. Una vez que tenemos clara la necesidad tecnológica, pues con eso podemos conocer la inversión que se requiere en equipo de cómputo, en programas, en equipo de captura de datos, en equipo de construcción, en capacitación, porque hay que entrenar a la gente para esto, no solamente en la operación del software, sino en la interoperabilidad, en los flujos de trabajo, en la forma en la que se almacena la información, en dónde se almacena, cómo se comunica. Y esto lleva también una inversión de tiempo que necesitamos considerar. Ahora, es muy importante que todo el equipo de trabajo esté enterado de lo que se va a hacer. Internamente tiene que haber una persona que lidere el proceso. Tenemos que definir cuál va a ser el equipo de trabajo que va a iniciar y después cómo se va a llevar hacia los demás participantes del proyecto, porque no podemos simplemente cerrar la empresa y decir, regreso dentro de 6 meses que ya sea BIM. La empresa tiene que seguir operando, entonces necesitamos planear esto para que la empresa pueda seguir operando. Mostrar cuáles son los beneficios de adoptar BIM, tanto en el flujo de la información, el flujo de trabajo, la reducción de errores, ahorros de tiempos, ahorros de costos, etcétera, dependiendo los objetivos BIM de la empresa. Estos objetivos, estas metas, esta previsión de equipo, de software, nos ayuda también a visualizar cuáles son los estándares que, de acuerdo a la práctica de la empresa, puedan ser los más adecuados. Por ejemplo, no solamente hay un estándar de intercomunicación que es el IFC, sino hay otros. Hay un estándar de interoperabilidad específico para estructura de acero, hay otro estándar específico para la estructura de concreto y está IFC, que es para la generalidad de la industria. ¿Cuál es el mejor sistema de clasificación? Si vamos a usar el LOF de BIM Forum o vamos a utilizar el gobierno británico,
Y en función de esto, ¿cómo lo podemos adaptar al modo de trabajo para que se adopte y pueda ser ya parte de la cultura de la empresa? Ya teniendo estos puntos claros, entonces ahora sí podemos hablar de desarrollar el plan de adopción BIM, que debe de ir alineado a las metas de la empresa, a los objetivos que está determinando la empresa, a las capacidades que se requieren de BIM de la empresa, a mejorar a un nivel de madurez BIM mínimo necesario para poder cumplir con ciertos requerimientos de los clientes en la industria. Vemos cuáles son los procesos que se trabajan y cómo pueden impactar la adopción de BIM en estos procesos y si es necesario desarrollar un proceso BIM nuevo para la empresa. Y esto se aterriza en la capacitación, en donde todo va claramente alineado a las necesidades y objetivos de la empresa. Todos los objetivos de BIM se pasan a una necesidad de entrenamiento tomando en cuenta las capacidades BIM del personal y lo que requiere para llegar a la meta BIM de la empresa. Y lo que hacemos es utilizar un proyecto piloto, algo que ya conocen, para ir aterrizando de forma clara los entregables que se van desarrollando e ir validando los avances. Para ayudarle al cliente, al momento de que entre a un proyecto, sepa cuáles son sus capacidades BIM y pueda evaluar lo que el cliente solicita de BIM de un proyecto para evitar los malos entendidos. Hay varios formatos que nos permiten recopilar estos requerimientos de información del cliente, que en muchos casos se utiliza el acrónimo EIR, Employers Information Requirement. ¿Por qué es importante el entender lo que el cliente pide? Básicamente para registrar de una manera clara y entendible por todos qué es lo que se solicita y qué es lo que tenemos que entregar, para evitar que o tengamos un sobrediseño o un subdiseño, o tengamos un sobremodelado o un submodelado. Estamos trabajando con algunos clientes en donde hay fachadas integrales, los famosos muros cortina, que están desarrollados en Revit, y dentro de los perfiles de los muros cortina de Revit están modelados los perfiles de montaje, los perfiles de aluminio. Eso es un sobremodelado que le cuesta tiempo a la empresa, y obviamente pues ese tiempo lo pagan todos los diseñadores y le termina costando dinero a la empresa. Entonces es muy importante esto para que ni sobrepasemos ni nos quedemos cortos a los requerimientos que nos solicite el cliente. Y esto ya nos ayuda a definir el plan de ejecución BIM, en donde registramos cuáles son los participantes del proyecto, cuáles son los requerimientos generales del cliente, establecemos la estructura de proyecto, formatos de intercambio de información, se definen los usos del proyecto, de la información en el proyecto, cuáles son los formatos y la calidad de los entregables, etc. Hay otro documento del que no mucha gente habla, el protocolo. ¿Qué es un protocolo? Básicamente un protocolo es un documento complementario al plan de ejecución BIM. Hay empresas que hablan solamente de protocolo y olvidan el plan de ejecución BIM. Los dos son importantes. El protocolo es un plan más técnico que se desarrolla por un consultor o un grupo de consultores que puede ser parte de la gerencia del proyecto, en donde se van registrando temas mucho más técnicos. ¿Cuál va a ser el modo en el que se van a mantener los archivos? ¿Cómo se van a gestionar la información y el contenido técnico dentro de la estructura del proyecto? ¿Cuáles son los criterios y prioridades de uso de acuerdo a las especialidades para la solución de conflictos? Esto se refiere a que si encontramos, por ejemplo, un problema o una interferencia en instalaciones, ¿cuál es la instalación que lleva prioridad? Y en consecuencia, por una norma interna, ¿cuál es la que debe de ajustarse para solucionar el problema? ¿Y cuáles van a ser las normas o prácticas de trabajo que se van a utilizar en el caso de estar integrando toda esta información en el modelo federado? Aquí se especifica muy claramente en qué fase del proyecto se tiene que cumplir un nivel de log en los elementos de los modelos. De hecho, hay modelos que pueden tener diferente nivel log. Básicamente es un recurso técnico. El protocolo BIM de un proyecto es cambiante y se tiene que ajustar de acuerdo a lo que se está integrando en el proyecto. Es decir, que si yo tengo un protocolo BIM porque utilizo únicamente una herramienta, al momento en el que yo entre a participar con mi invitado en un proyecto
y tengan que entrar otras herramientas, muy probablemente tenga que ajustar ese protocolo para mi trabajo interno, además de que voy a tener que cumplir el protocolo del proyecto. Ya una vez que hemos terminado esta parte con los clientes, pues les ayudamos a seguir más adelante. Actividades que van más allá de la capacitación, en la que les ayudamos en el inicio de proyectos, aclaramos dudas que van surgiendo durante los proyectos mismos, alguna solución de problemas que por mucho que se haya previsto durante la capacitación, quizás surge alguno que no se haya tomado en cuenta o que es nuevo por el tipo de proyecto que se está desarrollando, les ayudamos a solucionarlo. Y esto lo que hace es que refuerza los conocimientos que adquirieron durante el proceso de implementación, durante el proceso de entrenamiento, para que puedan trabajar solos durante el proceso de trabajo y de generación de proyectos.